Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Sonora Power? Estamos arrancando con esta emisión de nuestro programa de este jueves, es día 20 de noviembre, hoy es el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y es importante siempre estar atentos a la voz de la historia. Acuérdese de aquella frase, que dice que aquellos pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y un 20 de noviembre del año de 1910 fue el momento en el que Francisco Madero convocó a una rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz en el Plan de San Luis. Incluso se puso fecha y hora para la rebelión. Y fue una rebelión que 6 meses después terminó con la toma de Ciudad Juárez y con la dimisión del dictador. Después vinieron episodios lamentables, la traición de que fue objeto Francisco Madero a manos de Victoriano Huerta, quien fue dejado al frente de las Fuerzas Armadas. Y fue un error garrafal de Madero que al final de cuentas le costó la vida y a México le costó la posibilidad de que se estableciera un régimen democrático temprano en la historia de nuestra patria. Lamentable, obviamente las vueltas de la historia son interesantes. Hago mención de este episodio porque me recuerda mucho la traición de Victoriano Huerta, lo que ocurrió justamente cuando intervino el embajador de los Estados Unidos en México, en aquel entonces Henry Lane Wilson, apoyando justamente a Huerta y en un episodio que fue conocido como la decena trágica, que termina con el asesinato de Francisco Madero y del vicepresidente Pino Suárez. La verdad es que terrible. Después hubo mucha lucha, el costo de muchísimas vidas que al final de cuentas termina justamente por llevar a México a un baño de sangre durante 8 años más, y que al final de cuentas la vuelta de la historia terminó por llevar a los más fuertes en ese momento, a los sonorenses, a triunfar por encima, de los usurpadores. En este caso Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta fueron quienes lograron la victoria y instaurar lo que fue primero el gobierno emanado de la revolución, la constitución política de 1917 que aún no rige, y crear un entorno para que México fuera y tuviera la capacidad de resurgir después de esta lucha armada de muchos años. Pasaron muchas cosas después, obviamente no estamos aquí para hacer todo el recuento de la historia moderna de México, pero es importante para aquellos que piden que los gringos nos intervengan y que solamente los gringos nos pueden salvar. Hay que recordar un detalle importante. En Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos solamente tiene intereses. Y estamos aquí, mire, en Paseo de la Reforma por una razón específica. Vamos a darle un panorama de lo que hay aquí al respecto de la marcha, hoy 20 de noviembre, en coincidencia con la conmemoración del aniversario de la Revolución. La supuesta generación Z había convocado a una marcha, a una manifestación. Decían que iba a ser para exigir la liberación de los presos, que ellos dicen son presos políticos, que quedó claro que fueron los que hicieron los desmanes en el Zócalo. Le debo decir que lamentablemente, o afortunadamente tendríamos que decir para nosotros, lamentablemente para la causa de los organizadores, en esta marcha no se apareció casi nadie. Tengo reporte de las autoridades de que alrededor de 50 manifestantes tomaron el recorrido aquí por Paseo de la Reforma. Se supone que van en el ánimo de llegar al Zócalo capitalino. En el Zócalo terminó hace algunos minutos lo que fue la conmemoración del aniversario de la Revolución y es parte de esto. A ver, observemos este pedacito de lo que fue el nacimiento de la marcha, aquí unos metros donde está el Ángel de la Independencia. No es desorden, es derecho, y vos 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 no es desorden.
ahí está ese instante que tomamos justamente del arranque de la marcha. Dicen que están siendo reprimidos. Bueno, yo creo que después de los actos de violencia del Zócalo y después de que se desenmascaró a quienes son los líderes de ese movimiento, entre comillas, y de dónde viene el financiamiento, pues creo que este movimiento terminó por desplomarse solo. Edson Andrade, que es un chavo pues bien panista, ¿no? Que él dice que es apartidista, pues fue encontrado en contratos del mismo Partido Acción Nacional, recibiendo 2.170.000 pesos por organizar la marcha. Este chavo, que es especialista en victimizarse, subió este video a las redes. Obsérvelo usted con atención. Que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales, y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen. Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo. Me acompaña un equipo de jóvenes que, como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre. Nadie me paga por alzar la voz, lo he hecho desde los 16 años. Nos pagan por trabajar, algo que muchos en su gobierno no han hecho jamás, pero hoy tienen mansiones, ranchos, cientos de autos. ¿A ellos cuándo los exponen? Su miedo al hartazgo del pueblo los tiene desesperados. Quieren apagar a como dé lugar la llama que se ha encendido en nuestro país y que cada vez es más y más grande. Pero créame, presidenta, sus esfuerzos son en vano porque esa llama yo no la encendí. Solo soy una chispa más, y aunque me apague, otros la mantendrán y la harán crecer, porque lo que está pasando en este país ya nadie lo puede ocultar. Bueno, ese es el video de Edson, que la verdad es que no me deja más que un mal sabor de boca. Dice que se tuvo que exiliar de México, que tuvo que irse porque la presidenta lo exhibió en la mañanera y quién sabe qué tanto cuento. Bueno, creo que es inexplicable que haya recibido 2.170.000 pesos del PAN, ¿verdad? Y creo que los líderes del PAN tienen mucho que explicar, igual que el alcalde aquí de la demarcación, que es Miguel Hidalgo, donde está Polanco, que es Mauricio Tabe, y la alcaldesa de aquí de la delegación Cuauhtémoc, donde estamos parados, que es Alessandra Rojo de la Vega, a quienes se les señala de haber financiado al Bloque Negro, que es el que hizo los destrozos en el Zócalo. Bueno, tema interesante, tema inquietante, tema que muestra en muchos niveles lo que está ocurriendo con esta abierta confrontación política que grupos de oposición ahora buscan inducir al grado de llegar a la violencia, algo que es inaceptable. Mire, nos vamos a mover de aquí porque ya los servicios de limpia pues están avanzando, porque pues la manifestación de plano, ¿no? Le quiero comentar algunos detalles adicionales, mucho que comentar. Obviamente hubo un gran mensaje de la presidenta de la República en el Zócalo capitalino. También, tenemos información de esto que informó Carlos Manso. Él, ya me sacaste de concentración. Bien, amigos, estamos de regreso y yo estoy oteando hacia el horizonte a ver si encuentro a los manifestantes de la Generación Z. Estamos parados, aunque no me lo crea, sobre el Paseo de la Reforma, una de las calles más transitadas de México y del mundo, que lucen desoladas. Las autoridades decidieron cerrar el tránsito previendo pues esta manifestación que muchos estimaban que podría convertirse en una manifestación violenta como la del sábado pasado, y a la cual pues no concurrió absolutamente nadie, ¿no? Esa es la realidad. Es un fracaso. Me queda claro que la manera en la que, para empezar, se logró desenmascarar a quienes financian a este grupo de manifestantes que se autoidentifican como la Generación Z, la manera en la que se ha llevado el proceso para castigar a los responsables de los actos de violencia y más allá, la evidencia de que hubo políticos de aquí de la Ciudad de México y del Partido Acción Nacional metidos en la promoción y el financiamiento de esta manifestación, pues hizo que absolutamente nadie quisiera venir a apoyar la supuesta causa de los jóvenes, ¿no? Entonces creo que está quedando claro en este sentido quién es quién, y creo que de manera impecable las autoridades pues han logrado mostrarlo todo en su justa dimensión. La misma presidenta lo dijo en la rueda de prensa del pasado lunes, ¿no? Señalando que, a los de la oposición, me refiero al PRI y al PAN, nadie les cree.
número uno. Número dos, el hecho de que haya violencia en este tipo de marchas, pues evidentemente no alienta la participación o la suma de otras personas. Y bueno, evidentemente el fracaso está muy claro. El famoso bloque negro se ha doblado al final de cuentas y creo que es un logro importante. A ver, hablando de temas de justicia, Omar García Harfuch, a quien autonombran y apodan el Batman, bueno, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien se ha distinguido además por su eficacia en la labor investigativa, bueno, pues en solamente 3 semanas ha logrado dilucidar, bueno, pues los detalles de esta maraña que había respecto a quién y por qué manda asesinar a Carlos Manso, el lamentablemente asesinado alcalde de Uruapan. Esta es la información. Los avances en la investigación por el lamentable asesinato de Carlos Manso ocurrido el pasado 1 de noviembre, la cual se ha llevado de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, a quienes agradecemos todo el apoyo proporcionado durante las indagatorias. Como lo señalamos anteriormente, desde el primer momento la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a brindar todo el apoyo necesario para el desarrollo de las investigaciones y detener a todos los responsables. El compromiso del Gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen tan doloroso para nuestro país cometido por la delincuencia organizada. Por ello, se realizaron trabajos conjuntos entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Mediante la colaboración entre las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento, así como el uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de 2 sujetos que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio. Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué N. y Ramiro N. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en la entidad. Ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos. El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. Asimismo, se identificó que un sujeto apodado el licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. En estas conversaciones se observó lo siguiente: se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones. A las 6 de la tarde con 6 minutos, Ramiro envió un video al grupo donde se observaba la jardinera donde fue asesinado Carlos Manso. En el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal. A las 7:45 de la noche, los integrantes de dicho grupo refirieron que Carlos Manso ya se encontraba en el Festival de Velas y que estaba en vivo por redes sociales. Aproximadamente a las 8 de la noche, Ramiro indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manso lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión. A las 8:14 de la noche, Ramiro pidió que recogieran a su colaborador Fernando Josué N. Cabe mencionar que antes de la agresión, Jorge Armando N., alias el licenciado, les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aun cuando Carlos Manso estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado. Minutos después, Armando N.
Advirtió a los implicados que deben de ultimar a como dé lugar a Carlos Manso. Posteriormente, en el grupo, les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos. Asimismo, en diferentes videos, los integrantes identificaron las rutas de escape. También se informó que Ramiro N. fungía como instructor de algunos integrantes a quien enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones. El análisis de estas conversaciones, el trabajo de inteligencia y diversas diligencias de investigación permitieron seguir la pista del implicado, de quien finalmente se obtuvo su identidad como Jorge Armando N. Con la información recabada fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El Gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán. Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región. Bueno, ahí está el detalle con mucha claridad, lo dice en este caso Omar García Harfuch. Creo que es importantísimo el hecho de que se haya dado con los responsables. Mire, vamos a ir a la pausa, ahorita regresamos con más del Sonora Power. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Seguimos desde Paseo de la Reforma. A mis espaldas, no deja mentir, está la columna de la Independencia coronada por la Victoria Alada, mejor conocido como el Ángel de la Independencia aquí por los capitalinos. De hecho, un monumento histórico que conmemora la segunda transformación, como le dio en llamar el expresidente Andrés Manuel López Obrador a ese proceso. Y justamente no deja de ser paradójico. Es un monumento que se inauguró el día 16 de septiembre de 1910 en manos justamente de Porfirio Díaz, quien sería, unos cuantas semanas después derrocado, y él huiría rumbo a París a bordo del Ipiranga, después de que se dio la toma de Ciudad Juárez. Entonces es todo un asunto de cómo la historia da vueltas importantes. Justo con este antecedente me voy al mensaje que ofreció la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, con motivo del aniversario de la Revolución. Mire, le he dicho mucho, ¿no? Aquellos pueblos que que desconocen su historia están condenados a repetirla. La presidenta hizo un recuento histórico importante. Vamos a los detalles más notorios de esta parte del mensaje. El progreso, entre comillas, del porfiriato fue en realidad un progreso para unos cuantos, construido sobre la explotación brutal, el racismo social y la injusticia cotidiana. El país vivía un brillo artificial, ferrocarriles, calles modernizadas en las ciudades, mientras la miseria crecía en el campo, discursos de orden, mientras se reprimía levantamientos a sangre y fuego. Los trabajadores que intentaron organizarse eran perseguidos, encarcelados o asesinados. Las huelgas de Cananea y Río Blanco mostraron al mundo la brutalidad con la que el régimen respondía a la exigencia mínima de justicia. Las libertades políticas estaban canceladas, la prensa independiente era acosada, los opositores eran vigilados, exiliados o silenciados, y las elecciones, como dijimos, no eran sino una simulación. En realidad, lo que se trataba era de perpetuar el control de una élite que gobernaba sin responder al pueblo. Ese era el México al que se enfrentó Francisco I. Madero y al que previamente se habían enfrentado los hermanos Flores Magón, encarcelados y exiliados. Madero, un hombre profundamente convencido de la democracia y la legalidad,
buscó primero el camino pacífico. Escribió, recorrió el país, fundó un partido político y llamó a elecciones libres. Su mensaje encontró eco en una sociedad cansada de la opresión. Pero cuando Porfirio Díaz, después de haber prometido en una entrevista que no se reelegiría, decidió una vez más aferrarse al poder y mandar encarcelar a su principal opositor, fue entonces que el apóstol de la democracia comprendió que el camino institucional estaba cerrado. Fue en esa hora oscura, luego de su detención en San Luis Potosí y de escapar hacia Estados Unidos, cuando tomó una decisión que cambiaría la historia de la nación. Con plena conciencia del peligro, entendiendo que su vida corría riesgo y que la suya sería una lucha desigual contra un aparato autoritario, Madero redactó el Plan de San Luis. Ese documento, escrito en el exilio y en la incertidumbre, llamó a desconocer el régimen ilegítimo y fijaba una fecha para levantarse en armas, el 20 de noviembre de 1910, hace 115 años. El Plan de San Luis decía: los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Proponía además la restitución de las tierras a quienes les habían sido arrebatadas y la construcción de un país donde el voto realmente expresara la voluntad popular, sufragio efectivo, no reelección. Se sumaron al llamado campesinos, obreros, sectores diversos, hartos del autoritarismo. Zapata y Villa, grandes héroes populares, que en un inicio acompañaron a Madero en la lucha por un país justo y democrático. El Plan de San Luis fue más que un llamado a la rebelión, fue un acto de fe en el pueblo de México, fue la convicción de que ningún poder, por grande que sea, puede imponerse a la justicia y a la verdad. El llamado de Madero tuvo eco. Después de solo 6 meses, el 10 de mayo de 1911, el general Navarro, defensor porfirista de la plaza de Ciudad Juárez, se rinde ante los revolucionarios. Madero emprende su camino hacia la Ciudad de México. Es vitoriado y aclamado en cada pueblo y en cada ciudad. Su entrada triunfal a la Ciudad de México solo recordaba a la entrada de Juárez después de la conquista de la Segunda Independencia. Es elegido presidente por voto popular. Sin embargo, el derrumbe del antiguo régimen no era un acto instantáneo. Se trataba de una empresa gigantesca. Como presidente, Madero entregó cada día de su vida a perseguir ese ideal que creía indispensable para tejer un país de paz y con progreso. No estuvo exento de tropiezos y quizá no supo medir la profundidad de las demandas del pueblo que aclamaban justicia, pero sus fallas palidecen frente a la grandeza de su visión. Fue un pionero de la democracia, cuando ésta apenas era un susurro, un soñador audaz que decidió luchar contra la inercia de décadas de injusticia y autoritarismo. El golpe de Estado que derrocó a Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez
en febrero de 1913 fue una traición orquestada desde un grupo del viejo régimen porfirista dentro del poder militar que permaneció y fue respaldada desde el exterior. Durante la llamada Decena Trágica, los enemigos del gobierno, entre ellos Victoriano Huerta y Félix Díaz, conspiraron para destruir el proyecto democrático que Madero representaba. Bueno, ahí está este asunto que tiene que ver con el recuento histórico y de cómo la presidenta describe con toda claridad lo que ocurrió en aquel momento, lo que fue la traición de Victoriano Huerta, lo que ocurrió con el intervencionismo norteamericano. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más en esta jornada del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Soy su amigo Demián Duarte y acuérdense que estamos en Love. Bueno, ya estamos de regreso con más. Les recuerdo que estamos en Love, en el 93.1 de FM, que yo soy su amigo Demián Duarte, que usted nos puede ver y escuchar a través de nuestras redes. El Sonora Power se ve y se escucha, a través de el YouTube y en el canal digital Sonora Power, en el Facebook, en el canal que tiene mi nombre, Demián Duarte, en el TikTok como Sonora Power 1, en mi cuenta de X, @DemianDu, que estamos, ahí antes era Twitter, ahora se llama X, pero estamos transmitiendo de manera directa por esas vías y por supuesto a través de la radio, así que no se pierda ni un pedacito de lo que es el Sonora Power. Estamos aquí desde la Ciudad de México y me recuerda esto de la marcha que nadie podía encontrar, aquella canción del bikini de lunares amarillos, ¿no? Diminuto y disoluto. Más o menos así fue la marcha de la Generación Z, edición B, en este caso que se iba a realizar hoy y que evidentemente pues no, ni las moscas se pararon. Decía yo que junta más gente un choque, ¿no? Por ahí, por las calles de Hermosillo, que esta marcha que, provocó esta imagen extravagante. Es pocas veces vista esta imagen de lo que es aquí Paseo de la Reforma, como no sé, en la madrugada, ¿no? Pero hoy, que es jueves, poco más arriba de la 1 de la tarde, pues evidentemente que es increíble, imposible. A ver, la presidenta dividió su mensaje con motivo del 20 aniversario de la Revolución Mexicana en 3 partes. Ya escuchamos la parte histórica. Ahora escuchemos la parte de la reafirmación del proceso que tiene que ver con la Cuarta Transformación que inició justamente hace 7 años con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 4 transformaciones han marcado la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, que fueron armadas, y la cuarta, una transformación pacífica, decidida mayoritariamente por el pueblo de México, que reivindica la justicia, la libertad, la democracia y la prosperidad compartida. La transformación que inició en 2018 está fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo. Porque cuando un pueblo reconoce su historia, su dignidad y su fuerza colectiva, defiende sus conquistas. Por eso hoy, con la fuerza de nuestra memoria colectiva, afirmo: México no volverá a caminar hacia atrás. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca.
El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca. México vive un momento que antes parecía imposible. Hoy el poder ya no se usa para someter, sino para servir. Ya no hay imposiciones ni privilegios. Hay constitución, hay democracia y hay un gobierno que escucha, que respeta y que responde a su pueblo. Hoy las libertades no solo se otorgan desde arriba, se ejercen desde abajo, desde cada barrio, desde cada comunidad, desde cada voz que habla con dignidad. Porque en México ya nadie es silenciado, ya nadie es perseguido por pensar distinto. Y eso es una conquista del pueblo de México. Hoy el gobierno dejó de ser un espacio reservado para unos cuantos. Ya no es un club de privilegiados. Hoy representa a todas y a todos, a quienes estudian, a quienes trabajan, a los comerciantes, a los jóvenes, a los indígenas, a las mujeres, pero sobre todo representa a las y los que menos tienen, a las y los humildes para poder conseguir su bienestar. Se acabó la era de los lujos del poder, se gobierna con austeridad, con ética, con honestidad, porque que se oiga bien y que se oiga fuerte. La autoridad moral no se compra ni con todo el dinero del mundo, se construye a lo largo de la vida con coherencia y convicciones. Bueno, esas son las palabras de la presidenta relativas al momento que vive el país y cómo describe ella, bueno, el momento histórico. A propósito de esto, ya parece haber un consenso. La presidenta, retomó la idea de organizar una manifestación, no para apoyarla a ella, ¿no?, sino para festejar los 7 años de la Cuarta Transformación. Va a ser, de acuerdo a la información que yo tengo, el próximo 7 de diciembre, que se van a conmemorar 7 años de la Cuarta Transformación. Esto se va a realizar en el Zócalo capitalino. Por supuesto que ya estamos haciendo nuestro programa para estar ahí, con el ánimo de que usted esté informado de todos los detalles de lo que ahí se diga. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Estamos en jueves, es 20 de noviembre. Estamos revisando en buena medida lo que se dijo en el mensaje con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Tema importante, la presidenta obviamente dio un mensaje político que creo que es importante escuchar. Es un mensaje dirigido al pueblo de México. Esto es lo que se dijo ahí. Por ello, no aceptamos la corrupción y desde aquí seguimos luchando con la ley en la mano contra la impunidad. El México de hoy es del pueblo que dice: nunca más racismo, nunca más clasismo, nunca más discriminación, nunca más justicia para unos cuantos. Nadie ni nada por encima de la ley, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Es una nación que con orgullo defiende sus conquistas, su historia, su memoria y su patrimonio. Nada bueno puede surgir de quienes han hecho de la corrupción su modo de vida. Nada puede esperarse de algunos medios que usan su espacio para la calumnia.
de algunos comentócratas que cambian de opinión según su conveniencia, ni de los poderosos cegados por la ambición. Por eso recordamos la historia y sabemos que cuando un gobierno camina con el pueblo, nada ni nadie pueden doblegarlo. Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad, saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero. Saben que no seremos figuras decorativas o simples instrumentos de quienes estaban acostumbrados a robar y a concentrar el poder económico y político del país. Contamos con el respaldo de la mayoría de las y los mexicanos, sobre todo de quienes habían sido históricamente olvidados, porque buscamos la prosperidad compartida, porque sabemos que por el bien de todos, primero los pobres, y que con el pueblo se hace todo o no se hace nada. Nuestra honestidad y amor al pueblo nos acompañan. Por eso la campaña de calumnias, de mentiras, no hacen mella, porque el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar frente a la ilegalidad o la injusticia. El pueblo de México está más fuerte porque sabe que juntas y juntos defendemos la soberanía, la independencia, la democracia y la justicia. Termino recordando que la Revolución Mexicana nos dejó grandes enseñanzas y legados. Uno de ellos, nuestras Fuerzas Armadas, surgidas de la Revolución Mexicana, surgidas de una gesta heroica del pueblo en contra de un golpe de Estado. Por ello, reconozco y el pueblo de México reconoce su patriotismo, su valor, su entrega y servicio al pueblo. Felicito a todas y todos los oficiales de Marina y Defensa que ascienden este día histórico 20 de noviembre y les convoco a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo y el amor a la patria. Mexicanas y mexicanos, nuestra historia lo ha demostrado una y otra vez. Cuando caminamos juntos con los principios que nos han guiado, nada nos detiene. México avanza hoy más que nunca con un pueblo, con dignidad y con memoria. México avanza por la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y de la justicia. ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Que viva Francisco I. Madero! ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Villa! ¡Que viva Carranza! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Bueno, esa es la cuestión. Desde el Zócalo, con una fiesta colorida, la verdad, pues la música mexicana, el discurso de la presidenta nos hace también recordar nuestra identidad nacional, sin duda, y el momento que estamos viviendo. Hoy por la tarde está previsto que senadores, diputados estén en Palacio Nacional con la presidenta. Obviamente son los de Morena y los partidos aliados. No creo que vayan a ir los del PRI y los del PAN, no creo, simplemente no lo veo. Ayer estuvieron los 24 gobernadores que han decidido impulsar este modelo de salud IMSS Bienestar. Así que todo prefigura para que nos metamos desde ya a un cierre de año a todo tambor. La próxima instancia importante, será el 7 de diciembre con esta, pues que será, tengo entendido, una mega manifestación en apoyo y respaldo a la presidenta de la República y al proceso de la Cuarta Transformación. Yo desde aquí le mando un saludo afectuoso, soy su amigo Demián Duarte. Estamos, informándole desde la capital del país para que usted sí esté enterado. Es todo por el momento, es un gusto saludarle, nos vemos mañana. Revolucionaria. En este podremos escuchar temas como La Adelita, Juana Gallo y Jesucita en Chihuahua. En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, y además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. ¡Eso, mi diva! Pero mis divas y con las faldas bien puestas, sí señor. Entre ruidos de cañones y metrallas surgió una historia popular de una joven que apodaban Juana Gallo por ser valiente al jugar. Siempre al frente de las tropas se encontraba peleando como cualquier Juan. En campaña ni un pelón se le escapaba, sin piedad se los tronaba con su enorme pistolón. Y era el combo de todos los federales y los mismos generales tenían favor. Y ahora la que viene Juana Gallo va gritando en su caballo: ¡viva la revolución! Para los que son calumniadores